Continuando con la descripción del músculo diafragma, vamos ahora a analizar los siguientes gráficos. Antes de describir una lámina, lo primero que debemos hacer o decir es el diagnóstico de la imagen que estamos observando. En este caso, tenemos el corte transversal del tórax, aproximadamente a nivel de T8, T9. ¿Para qué? Para observar, para estudiar la cara superior del diafragma, que se caracteriza por ser convexa y estar formando el suelo de la cavidad torácica. Este músculo, como vemos, está constituido por dos partes. Una parte central de color blanco, nacarado, brillante, que recibe el nombre de tendón central del diafragma o centro frénico. Por su aspecto, se lo ha comparado al espejo de Van Helmont. La otra parte es periférica y es muscular. En cuanto al centro frénico, podemos observar que tiene forma de hoja de trébol compuesta por tres hojillas. Una hojilla o foliolo derecho, una hojilla o foliolo izquierdo y otra central o medial. Además, en esta visión podemos distinguir que el centro frénico está perforado, atravesado por la vena cava inferior a través del orificio de la vena cava, que la localizamos en la unión de la hojilla derecha con la hojilla anterior medial del centro frénico. Recuerden que por el orificio de la vena cava, además está pasando el nervio frénico acompañando a la vena cava inferior. La cara superior del diafragma lateralmente se relaciona con la pleura parietal y a través de ella con la base de los pulmones. Aquí en esta lámina podemos observar que se ha seccionado la mayor parte de la pleura parietal. Vemos solamente una pequeña porción periférica. En la porción central y anterior del diafragma, en cambio, el centro frénico se relaciona con el pericardio, al cual se encuentra adherido fijamente. Diagnóstico de lo que estamos observando en estos momentos. Cara superior del diafragma. ¿Para estudiar qué especialmente? Para estudiar la constitución anatómica del centro frénico. Como podemos distinguir el centro frénico o tendón central del diafragma, está constituido por un conjunto de fascículos tendinosos, de los cuales resaltan dos por su grosor y por su resistencia. Esos dos fascículos de tejido conjuntivo son los siguientes. Uno que se extiende de la parte más posterior de la hojilla derecha hacia la parte más anterior de la hojilla anterior. Este fascículo de tejido conjuntivo recibe el nombre
de cinta semicircular superior o cinta oblicua. Observe que en su trayecto esta cinta oblicua va a constituir el borde póstero interno del orificio de la vena cava. La otra cinta a estudiar se extiende igualmente de la parte más posterior de la horquilla derecha hacia la parte más posterior de la horquilla izquierda. Esta viene a ser la cinta semicircular inferior, que como vemos, la parte derecha está cubierta por la cinta oblicua, es decir, que la cinta semicircular inferior se va a observar completamente por su cara inferior o abdominal. Observen cómo esta cinta semicircular inferior describe una especie de arco, de herradura, de ahí que esta cinta también se va a llamar cinta arciforme. Observen además que esta cinta en su trayecto va a complementar, se va a relacionar con el borde antero-externo del orificio de la vena cava. Es decir, que el orificio de la vena cava está circunscrita por las dos cintas. Su borde póstero interno por la cinta oblicua, su borde antero externo por la cinta arciforme. Diagnóstico de lo que estamos observando. Cara inferior del diafragma. Observen que presenta la forma cóncava, porque el diafragma, su forma es la de una cúpula. Esta es la cara inferior o abdominal que va a formar el techo del abdomen. Esta cara es de gran utilidad, sobre todo para describir las inserciones vertebrales del diafragma. Aquí nuevamente podemos distinguir el centro frénico y lo que decía anteriormente. Podemos observar claramente la cinta arciforme o cinta semicircular inferior, claramente identificada porque se extiende desde la horquilla derecha hacia la horquilla izquierda. En esta proyección también podemos identificar los tres principales orificios del diafragma. Uno posterior, que corresponde al orificio aórtico, otro anterior y dirigido hacia la línea derecha, hacia la derecha de la línea media, es el orificio de la vena cava, e intermedio a estos dos orificios mencionados está el orificio esofágico. En cuanto a las inserciones vertebrales del diafragma, podemos señalar lo siguiente, que comprende una serie de cordones fibrosos que se clasifican en pilares principales o pilares primarios y pilares secundarios, o denominados también por la forma que presentan ligamentos arqueados. En cuanto a los pilares principales, son dos, uno derecho, otro izquierdo. Observemos que el derecho es más extenso y toma inserción en la cara anterior de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar, como también
en los discos intervertebrales que separan estos segmentos óseos. El pilar principal izquierdo, en cambio, es más corto, menos extenso y se inserta en la cara anterior de la primera y segunda vértebra lumbar, como en los discos intervertebrales que separan dichos segmentos. Observen, la parte interna de los pilares principales, que es fibrosa, se orientan hacia adelante y luego se entrecruzan para formar este gran orificio que es el orificio aórtico, por donde va a pasar, como su nombre lo indica, la aorta y también el conducto torácico. La característica de este orificio es ser incontráctil, inextensible. ¿Para qué? Para no perjudicar la circulación sanguínea de la arteria aorta. Pilares secundarios o accesorios son dos: un pilar pequeño, un arco pequeño que corresponde al arco medial. Uno más extenso es el arco lateral. El arco medial, como usted ve, se inserta en la cara lateral de la segunda vértebra lumbar y va a terminar insertándose en el vértice de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Recordemos que la apófisis transversa de las vértebras lumbares también reciben el nombre de apéndice costiforme. ¿Por qué razón? Porque son rudimentarias y asemejan unas pequeñas costillas. Entonces, el arco medial se extiende de la cara lateral de la segunda vértebra lumbar hasta la apófisis transversa de L1, y en ese trayecto va a cabalgar sobre un músculo de la pared posterior del abdomen que se llama psoas. El arco medial, repito, cabalga sobre el músculo psoas. El arco lateral se extiende, en cambio, de la apófisis costiforme de la primera vértebra lumbar hacia el vértice de la 12ª costilla. En ese trayecto cabalga sobre otro músculo de la pared posterior del abdomen que se llama cuadrado lumbar. En resumen, tenemos aquí diagnóstico: cara inferior o abdominal del diafragma. ¿Para qué? Principalmente para estudiar la inserción vertebral del diafragma. ¿Cómo hace esa inserción? La hace a través de cordones fibrosos llamados pilares principales, los que se insertan en la cara anterior. Y segundo pilares o pilares accesorios, aquellos que partiendo de la cara lateral de la columna van a la apófisis transversa de la primera lumbar, y otro que va de aquí hacia el vértice de la 12ª costilla. También decíamos que esta visión nos permite identificar los grandes orificios del diafragma, como el ligamento arciforme, como la cinta arciforme. Diagnóstico de lo que estamos observando en esta proyección. El diagnóstico corresponde ¿a qué? A la cara posterior de la pared anterior del tórax. ¿Para estudiar qué? Para estudiar las inserciones torácicas del diafragma, es decir,
que al diafragma, por su parte muscular, la podemos dividir en dos tipos de inserciones. Inserciones vertebrales, que ya las describimos, y ahora tenemos las inserciones torácicas del diafragma. Para hacer ese estudio, repito, tenemos que hacer una visión interna de la pared anterior del tórax. Las inserciones torácicas, a su vez, las podemos subclasificar en inserciones sigmoideas y en inserciones condrocostales. Las inserciones sigmoideas las va a realizar en la cara posterior de la base del apéndice sigmoides. Las inserciones condrocostales las va a realizar en la cara posterior de los cartílagos de las 6 últimas costillas, observando que el fascículo que el fascículo décimo, undécimo y duodécimo lo va a hacer específicamente en arcos fibrosos intercostales, que son 3, aquí solamente vemos 2. Estos arcos fibrosos van del extremo de una costilla al extremo de la costilla subyacente. Estas son entonces las inserciones torácicas del diafragma. Inserciones sigmoideas, inserciones condrocostales. Además, en esta proyección podemos estudiar los agujeros externo-costales. Agujeros externos costales, llamados también fisura de Larrey. ¿Cuál es la importancia de estas hendiduras? ¿Cuál es la que observamos aquí? Que va a dar paso a una de las ramas terminales de la arteria mamaria interna. Esta es la mamaria interna del lado derecho y esta es la del izquierdo. Observe cómo la mamaria interna, a nivel del sexto cartílago costal, termina en 2 ramas. Una externa, toracofrénica, y otra rama interna denominada abdominal o epigástrica superior, la cual va a pasar del tórax hacia el abdomen, pasando por la fisura de Larrey. Recordemos que la rama abdominal o epigástrica superior se va a anatomosar con la epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, para formar de esta manera una vía vascular que se conoce con el nombre de vía vascular paramediana de Coinar y Curtillén. Esta proyección es similar a la anterior, con la diferencia que aquí vamos a observar las estructuras anatómicas que están pasando por los orificios principales anteriormente señalados. Aquí tenemos el orificio más posterior, que corresponde aproximadamente a T12, el orificio aórtico, que da paso, como dijimos anteriormente, a la aorta y al conducto torácico. El orificio más anterior y dirigido hacia la derecha de la línea media, el orificio de la cava, que va a dar paso, como vemos, a la vena cava inferior y también al nervio frénico derecho. Intermedio a estos 2 orificios está el orificio esofágico, dando paso al esófago y a los vagos. El vago izquierdo siempre en relación a este nivel por delante del esófago, y el vago derecho situándose posterior a esta estructura anatómica.
También podemos señalar aquí los orificios accesorios del diafragma. Orificios que están en relación con los pilares principales del diafragma y que van a dar origen a los nervios esplánico mayor y esplánico menor. Diagnóstico, lo que estamos observando: corte frontal del tórax y del abdomen. ¿Para estudiar qué? Para estudiar las relaciones del músculo diafragma. Anteriormente dijimos que el diafragma tiene una cara superior y que va a formar el suelo de la cavidad torácica. Observen lateralmente el diafragma en relación con la pleura parietal y a través de ella con la base de los pulmones. En la porción central tenemos el tendón central del diafragma y su relación con el pericardio. Por la cara inferior o cara abdominal, el diafragma contrae relaciones importantes con los denominados órganos tóraco-abdominales, como es de derecha a izquierda, la masa hepática, el estómago y el vaso. No nos olvidemos que aplicado a la parte superior de la pared posterior del abdomen también están las glándulas suprarrenales y las porciones superiores de los riñones derecho e izquierdo. Observe esta relación importantísima también del pulmón derecho con la masa hepática. Regresemos a la lámina anterior. ¿Para qué hemos regresado a esta posición? Simplemente para señalar un defecto del diafragma que se puede presentar y que es el siguiente. Observen el ligamento arqueado lateral. Observen cómo las fibras musculares del diafragma toman inserción en ese ligamento arqueado, pero en la parte media del ligamento arqueado las fibras musculares pueden desaparecer, pueden no existir, dejando un espacio triangular de base que corresponde al ligamento arqueado, un espacio triangular que pone en contacto directo la pleura con el tejido célulo-adiposo perirenal. Además, este defecto constituye un punto débil por donde se puede construir el contenido abdominal hacia el tórax. Esta zona triangular, este defecto que puede existir, recibe el nombre de triángulo lumbocostal, por donde se pueden producir las hernias diafragmáticas de Post-Dalet. Dicho lo anterior, podemos agregar que las hernias diafragmáticas, a través del defecto del triángulo lumbocostal, generalmente se producen por el lado izquierdo. ¿Por qué frecuentemente no lo hacen por el lado derecho? Porque ahí tenemos la masa hepática que se relaciona íntimamente con el diafragma, constituyendo esto una barrera física para la producción de los órganos señalados. Esto es importante tener presente cuando vamos a estudiar diafragma. Este es un corte frontal de una porción del tórax, en donde podemos observar parte del diafragma y la pared
costal. Observe cómo el diafragma, cuando se relaciona con la pared costal, dibuja un espacio angular que recibe el nombre de receso o seno costodiafragmático, el cual está vacío, pero que durante la inspiración se llena por el borde inferior del pulmón. Esto corresponde al seno o receso costodiafragmático. Esta visión es para observar principalmente la irrigación del diafragma por una de sus ramas a través de la cara inferior. La cara inferior del diafragma está irrigada por las arterias diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, que nacen, como podemos observar, de la aorta abdominal. Y esta otra lámina es para observar la travesía de los nervios frénicos a través del diafragma y distribuirse sobre este músculo. Recuerden que los nervios frénicos, cuyas raíces de origen son C3, C4, C5, se encargan de dar la inervación motora a este músculo diafragmático. Y algo importante de tener en cuenta es que la inervación del diafragma está dividida en dos porciones, en el siguiente sentido. Cada nervio frénico va a inervar solo una mitad del diafragma. Tengamos siempre presente eso. Cada nervio frénico se distribuye solo por una mitad del diafragma. Es decir, el frénico derecho solo va a inervar la mitad derecha. El frénico izquierdo solo la mitad izquierda. De tal manera que la lesión del frénico derecho no va a afectar a la función del diafragma izquierdo. Y ahí pues que podemos hablar de un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo, basado en la inervación independiente que tiene cada porción diafragmática. Muchas gracias.